Con todo lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, qué duda cabe de que Pedro Sánchez, la conducta de Pedro Sánchez ha sido cada vez más expuesta a la observación de las personas y gracias a ella podemos hacer un estudio más minucioso acerca de su personalidad, que no es, en todo caso, un diagnóstico, no puede ser un diagnóstico que para ello se tendría que someter directamente el mismo Pedro Sánchez a toda una serie de procedimientos, pero sí que podríamos, con todo lo que conocemos de él, intuir una serie de elementos, de hecho, es lo que vamos a realizar en este vídeo, utilizando como referencia el eneagrama, que es un sistema de descripción de las personalidades que divide a las personalidades de acuerdo con toda una serie de prototipos. La verdad que es muy completo, es un sistema bastante ancestral, no tiene nada científico, por tanto, este vídeo no pretende tener una definición, una fiabilidad científica, pero sí a nivel fenomenológico, es decir, a nivel de experiencia vivida, sabrá reconocer muy bien a Pedro Sánchez dentro de la personalidad, que además, para perfilarla, nos hemos ayudado no solo de una persona experta en enneagrama, sino también de la inteligencia artificial, ChatGPT, que en ese sentido es muy precisa, ha demostrado serlo en otras ocasiones. ¿No lo va a hacer esta vez? Claro que sí. Venga, vamos con el vídeo. Así es, para este vídeo me he valido de la ayuda de una persona, una profesional experta en enneagrama, con la que en más de una ocasión he hablado acerca del perfil de varios políticos a nivel nacional e internacional. Y la verdad que siempre ha coincidido su descripción, no solo con la idea que tenía yo como psicólogo, esto ya es un elemento de fiabilidad, ¿no? Ya somos dos los que vemos lo mismo, pero también con lo que afirma la inteligencia artificial. En este caso también ChatGPT ha confirmado los elementos que permiten definir, perfilar precisamente la personalidad de Pedro Sánchez. De partida te voy a hablar un poquito de cuáles son sus características, ¿no? Como persona, y después entraremos en el enneagrama, en la tipología, en el eneatipo, es decir, la tipología de personalidad según el enneagrama, y finalmente también te daré una serie de ideas, porque le he preguntado, personas así que parecen invencibles, ¿cómo se pueden derribar? Es decir, ¿cómo se les puede vencer cuando parasitan el poder, se atornillan en el poder y no se largan de ahí? ChatGPT me ha dado una serie de estrategias. La vamos a ver todas. Vamos a analizar de partida la descripción que me ha dado esta persona, que me estará viendo en este vídeo, sabe muy bien, yo no puedo decir el nombre porque ella quiere permanecer totalmente en el anonimato. Y lo que me da una serie de características alrededor de, bueno, una serie de puntos, ¿no? Te los voy a leer prácticamente, a describir todos. ¿Cómo es Pedro Sánchez? Pedro Sánchez es un mero buscador de estatus, de poder y prestigio, con un apego absolutamente desmesurado al poder y al estatus, precisamente. Desde el punto de vista moral y de identidad, es una persona vacua, es decir, vacía por dentro. Está incapacitado intelectual y moralmente. ¿Qué significa esto intelectual y moralmente? No es que sea un tonto, no, no, simplemente es que sobrepasa los límites de las consecuencias razonables de sus conductas, ¿vale? Vacuo porque no hay una identidad, por tanto está vacío por dentro, ¿no? Y luego el requisito sine qua non para estar capacitado intelectualmente es la práctica de la introspección. De alguna manera, Pedro Sánchez es incapaz de practicar la introspección, de analizarse internamente para, desde la metaposición, es decir, desde una posición de verse desde fuera, valorar hasta qué punto su conducta puede traer unas consecuencias para sí y para los demás que no sean aquello que meramente él persigue a través de ese afán desmesurado, que es el poder. Este tipo de personalidades se describen como personalidades antiintelectuales. Antiintelectual porque no tiene una identidad. Repito, no es porque sea tonta o imbécil, no, porque no tiene identidad. Es una persona camaleónica que adhiere y se fusiona a la personalidad de otros, ¿vale? Es decir, que asume como propia la personalidad de otros. Es en ese sentido un parásito emocional, intelectualmente hablando. Es amoral y no sabe distinguir, por esto, lo que está bien de lo que está mal. ¿Por qué? Porque lo que está bien y lo que está mal cambia constantemente de acuerdo con la persona a la que adhiere, con el huésped que él elige, como si fuera
un parásito, ¿no? Es frío y calculador hasta la crueldad. Utiliza la empatía de manera estratégica. Esto no significa que no muestre empatía, sino que la empatía que muestra es una empatía instrumental que sirve para conseguir él sus propios fines, pero no la siente como tal. Todo, en ese sentido, lo falsifica, hasta los sentimientos, porque adhiere a los sentimientos de otro, no son suyos, no son orgánicos, y porque tampoco es capaz de comprender los sentimientos de los demás. Simplemente hace como que los comprende. ¿eh? Bien, luego vive orientado hacia un culto exacerbado sobre su propia imagen de manera exclusivamente mercantil. Eso le va a servir para seducir y conseguir precisamente qué? Parasitar a los demás, adaptarse y adherir a los demás. Camuflarse, mimetizarse en los demás. De hecho, utiliza el mimetismo como estrategia para adherir precisamente, hacer propia la personalidad de otro. Por eso hace espejo, y él lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Hacer espejo, es decir, parecerse a las personas que tiene delante. ¿Por qué? Porque así es como se gana su simpatía, baja el nivel de desconfianza, consigue rebajar el nivel de desconfianza y el nivel de protección de la otra persona y por tanto ganarse la confianza y parasitarlas, aprovecharse de ellas sin que ellas se den cuenta. ¿Por qué? Porque las personas ven en él una persona común, una persona familiar, tan familiar que prácticamente muchas veces se reflejan en la imagen que él proyecta, que es la misma de la persona que tiene enfrente. Toda su comunicación verbal y no verbal está construida, es una pura mentira y además la trata de controlar hasta la extenuación, hasta la obsesión compulsiva, trata de mantener el control sobre todo. Es apropiacionista, se trata de apropiar de los demás, como hacen los parásitos, y no solo a nivel de identidad y de personalidad, sino a nivel también de recursos. Es meramente utilitarista, es decir, que se sirve de los demás para conseguir sus fines. Por tanto, es muy maquiavélico. Meramente manipulador en el dar y recibir. Todo lo hace orientado a un plan, orientado a un beneficio que persigue. Su conducta siempre es motivada por un beneficio que pretende alcanzar. Detecta muy bien las necesidades ajenas y da mucho dinero a todos, reparte en ese sentido, para que los demás puedan sentirse en deuda con él. Y sobre todo aquello que reparte normalmente no es suyo. Es decir, que utiliza recursos de los demás para generar estas redes de dependencia con el fin de que otros le vayan buscando y dependan precisamente de sus recompensas. Es despiadadamente competitivo y despiadadamente vengativo. Tiene un impulso a la venganza que casi no puede controlar. Intentará, por tanto, por todos modos y medios, que su imagen no resulte dañada y aquellos que contribuyen a que su imagen sea dañada, prácticamente se las tiene jurada y trata de castigarles. Fíjate, ¿no? Lo que le dijo al rey en Paiporta, esto no te lo voy a perdonar. O cómo ha tratado a Donald Trump, ¿no? Con esa arrogancia en la cumbre de la OTAN, ¿no? Evitándole incluso el saludo. Es una persona camaleónica, multifacética, que desempeña roles con los que se identifica, pero siempre se apropia de ellos el tiempo que le es necesario durante y para lo que les puede resultar beneficioso. Mientras les resulta beneficioso y si no, saltará a identificarse y camuflarse con otros. En él se cumplen a la perfección dos refranes populares. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, y piensa el ladrón que todos son de su condición. Pedro Sánchez sabe que miente, pero desconoce el alcance de sus mentiras y las consecuencias que pueden traer. Por eso que se juega unos faroles tan atrevidos como los que hemos visto en la cumbre de la OTAN. Esas mentiras descaradas que han prácticamente indignado incluso a sus socios europeos que no comprenden, porque posiblemente nunca se han manejado con personas con ese nivel de perversión. ¿eh? Parece un trastorno, parece padecer, o todo lo hace compatible con padecer un trastorno narcisista de la personalidad, lo que se suele llamar, es compatible con lo que se suele llamar perverso narcisista. Su palabra, por tanto, no vale nada, porque al igual que te dice una cosa a los 2 segundos o al día siguiente puede decirte lo contrario, sostenerlo con el mismo convencimiento. ¿Por qué? Porque ese es el convencimiento que ha asumido identificándose en otra posición, camuflándose con otro ser u otra posición que le resulta en ese momento más beneficiosas. Algunas consideraciones más que puedo hacer sobre que hizo la persona que me pasó toda esa información
sobre su persona es que en el fondo desprecia a todo el mundo. Es un déspota en las distancias cortas y un táctico en las distancias largas. Es decir, una persona que salta de rama en rama manteniéndose a flote, y que a los problemas le da consigue siempre darle una patada hacia adelante, sin nunca resolverlo, pero sin nunca afrontarlo tampoco, y escapándose, es un escapista, eludiéndolos como pocos. Tiende a codearse con personas de poder porque quiere parasitar ese poder y se sirve de ellas precisamente para escalar y finalmente ocupar esos lugares de poder. Es envidioso y tiene pavor a la muerte, al igual que lo tiene a la violencia, porque en el fondo es un cobarde y teme que alguien le dé un puñetazo en toda su cara. Evita, por tanto, la violencia, evita las armas, evita la confrontación, ¿eh? Y por eso tiende a asumir siempre un tono perfectamente correcto. ¿Por qué? Porque sabe camuflarse, incluso de la persona correcta, en los momentos en los que cualquiera podría sentir una rabia inmensa y querer llegar a la confrontación. Pero él es capaz de salir de ese rol y ubicarse en un rol de mayor conveniencia. Es experto de manera natural en manipular y atentar falazmente contra la reputación de cualquiera, especialmente aquellos que se interponen en su camino. Es, por tanto, un usurpador hasta lo enfermizo, no tiene límite alguno en su ambición. Desde ese punto de vista, no presenta escrúpulos. ¿Por qué? Porque todo tipo de remordimiento, en el fondo, va a dejar de existir en el momento en el que se desapega de ese rol y se mete en el rol de alguien que podría extraer una ventaja de esa situación. Carece, por tanto, de la capacidad de sentir vergüenza y de sentir culpa, porque para la vergüenza y para la culpa es necesario abstraerse, tener esa introspección, verse desde fuera o incluso identificarse en los demás para comprender lo que están sintiendo, tener empatía. Pero como tiene bloqueado ese acceso, entonces no tiene posibilidad de sentir remordimiento, culpabilidad, por tanto, ni menos vergüenza. Por eso que es tan descarado y desafiante en sus comportamientos. Esto es lo que me ha dicho la persona que ha analizado su perfil, pero también es cierto que he querido ir a ChatGPT, que me ha dado un perfil bastante interesante sobre Pedro Sánchez en una serie de características que te voy a leer. Bien, de hecho, yo creo que te puedo compartir pantalla. ChatGPT me ha dicho, basándonos en múltiples fuentes que analizan su personalidad, Pedro Sánchez suele encajar con el eneatipo 3 a la 4, generalmente el subtipo social. Se lo llaman también el triunfador. El tipo 3 se caracteriza por su orientación al éxito, eficiencia, imagen estratégica y capacidad para adaptarse al entorno. Su motivación gira en torno a ser visto como valioso, admirado, a menudo sacrificando la autenticidad emocional por la apariencia de éxito. Además, a ChatGPT le dije, parece que es una persona invencible. ¿Cuáles son sus debilidades y cómo se le puede vencer o derrocar cuando se instala en puestos de poder y no quiere abandonarlos? Y me dice, ¿por qué parece invencible? Uno, por la frialdad estratégica. Dos, por la profundidad creativa e intensidad emocional. Y tres, la inteligencia para adaptarse, leer al público y mantenerse deseable, útil o indispensable. Esto puede crear un líder camaleónico, encantador y peligroso porque no se rinde fácilmente, es adicto a ganar, sabe disfrazar sus ambiciones, controla su imagen pública con maestría. Pero no es invulnerable, me dice ChatGPT. La vulnerabilidad que tiene son una identidad construida sobre su imagen, un miedo al fracaso y a la humillación, una desconexión emocional, aislamiento psicológico, tiende a no confiar en nadie, y una dependencia del reconocimiento. Si el entorno le deja de validarlo, se vuelve inseguro, agresivo o desesperado por recuperar el estatus, que es lo que tenemos ahora. De hecho, cuando dice Santiago Abascal, lo peor de Pedro Sánchez tiene que llegar, se refiere a esto, que se pondrá así agresivo y desesperado para recuperar el estatus cuando se sentirá acorralado. Es muy vulnerable a la pérdida de admiración pública. ¿Cómo derrocar o desplazar un 3 a la 4 en el poder? Y aquí me da la estrategia. Hay que atacar a su imagen, pero con evidencia, no insultos. Es decir, hay que hacerlo con argumentos. Revelar incoherencia entre su discurso y su conducta real puede desestabilizarlo. Lo que lo daña no es el error en sí, sino que la gente lo vea, que quede delatado. Desprestigiar su marca desde adentro. Mostrar como su proyecto es una construcción vacía sin sustancia real. Es una construcción vacía sin sustancia real. Promover alternativa más auténtica. Es decir, a Pedro Sánchez lo he dicho varias veces, se le gana, se le va a derrocar desde dentro del partido. La disidencia interna,
la separación dentro del partido es lo que hace mella en Pedro Sánchez. Quitarle aliados visibles, ir quitándoles apoyo con las investigaciones y la justicia, lo que se está haciendo. El 3 a la 4 se sostiene en la red de la visibilidad que le da, visibilidad y validación. Si pierde apoyos clave, empieza a dudar de su control y se vuelve errático y puede cometer errores. Saturarlo emocionalmente, enfrentarlo a situaciones que requieren empatía, vulnerabilidad o gestión emocional profunda, algo que le incomoda y erosiona su eficiencia. Colapsarle, por tanto, de cuestiones y problemas. Y 5, cambiar el marco del éxito. Si su poder se sostiene en ser el más brillante, el más útil o el más fuerte, modificar lo que el grupo, la sociedad considera admirable. Eso va a ser bastante difícil porque él suele marcar, definir, perfilar el marco de lo que es exitoso y lo que no. Lo paradójico, cuando un 3 a la 4 se sana, puede volverse uno de los líderes más inspiradores y constructivo, creativo, eficiente, auténtico y sensible. Pero cuando cae en su lado narcisista, puede ser un actor impenetrable, dispuesto a todo por mantener la corona. ¿Quiere un ejemplo histórico ficticio de un 3 a la 4 que se mantuvo en el poder? Y ChatGPT me ha sacado 2 ejemplos: Napoleón Bonaparte y Richard Nixon, el triunfador paranoico y manipulador. Este es el perfil de Pedro Sánchez, eneatipo 3 a la 4, según el eneagrama, según una experta que he interpelado. Me gustaría saber, ¿conocías el eneagrama? ¿Sabes o sabías de qué va? ¿Reconoces a Pedro Sánchez en esta descripción? ¿Y crees que los consejos que ha dado para derribarle van a servir, pueden ser efectivos? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Y no te olvides, hazte miembro del canal. Vas a tener acceso a unos vídeos específicos de psicología para reconocer las técnicas de manipulación de ese tipo de personas y así protegerte de ellas. Reconocerlas, no para usarlas, sino para protegerte. Y que viene bien, porque no sabes, cuando alguien así se cruza en nuestra vida, es muy difícil quitárnoslo del medio. Porque, repito, son parásitos y mientras le sacan algo o son capaces de sacar algo de nosotros, mientras haya una gotita de sangre y de energía, no desperdiciarán la posibilidad de aprovecharse de ello. Por eso es todo, un beso. Nos vemos.